Estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a una lección más. El día de hoy estaremos iniciando una serie de lecciones bíblicas en las cuales estaremos considerando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de varias semanas estaremos considerando este importante tema, porque conocer, saber acerca de la verdadera identidad de nuestro Señor define nuestra eternidad. Digamos en primer lugar que no son pocas, lastimosamente, tristemente, las doctrinas y los grupos religiosos que niegan de forma tajante y vehemente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Grupos como los Testigos de Jehová creen que Jesús, sin lugar a dudas, es Hijo de Dios, pero que esto no es lo mismo que decir que Jesús es divino. Según ellos, Jesús es la primera de todas las creaciones de Dios y no comparten su naturaleza divina y por lo tanto no existen de manera igual y no tienen el mismo poder, conocimiento, sabiduría. No tiene Jesús los mismos cualidades. Por otro lado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a quienes comúnmente conocemos como los mormones, si bien creen en la divinidad de Jesús, el concepto de divinidad que tienen es muy diferente al de nosotros como cristianos. Para ellos, Jesús es un ser separado del Padre, que no hace parte de la Trinidad, que no es igual al Padre y que por lo tanto tampoco es eterno. Los grupos unitarios o varios de estos grupos unitarios rechazan no solamente la deidad de Cristo, sino la Trinidad en sí misma y por tanto niegan que Jesús pueda ser divino. Ven ciertamente a Jesús como un gran maestro, como un gran profeta, igual que lo hacen los judíos, pero no lo consideran como Dios. El grupo de los cristodelfianos, un grupo que niega la preexistencia de Cristo, lo considera como un ser humano que ciertamente es divinamente inspirado, pero que para nada tiene las mismas cualidades que el Padre Celestial. Y por supuesto, los judíos, un grupo que si bien reconoce el liderazgo, la influencia de nuestro Señor Jesucristo, niega tajantemente su divinidad y de hecho siguen esperando la venida del Mesías. Son muchos, por lo tanto, estos grupos religiosos. Pero nuestra tarea es saber qué decirles, cómo decírselos y por qué enseñarles algo tan esencial en nuestras convicciones espirituales o religiosas. A esto comúnmente le llamamos apología y es tomado de la enseñanza que recibimos del apóstol Pedro cuando nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de aquello que creemos, de aquello que nosotros tenemos por cierto. Así entonces, hermanos, a partir del día de hoy y con esta primera lección, estaremos observando, analizando, profundizando en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello les doy la más cordial de las bienvenidas para que durante estos estudios me acompañen y podamos conocer la verdadera identidad de Jesús nuestro Señor. Digamos para empezar que son muchos los personajes en el contexto de la ley de Moisés que por medio de su revelación
hacen manifiesto o evidente la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos en primer lugar al profeta Isaías. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 9 y en el verso número 6, Isaías nos escribe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este solo versículo, que fue escrito aproximadamente 900 años antes del nacimiento de Jesucristo, primeramente profetiza su nacimiento, atribuyéndole títulos claramente divinos como Dios fuerte, Padre eterno o Príncipe de paz. Estos títulos, sin lugar a dudas, manifiestan, apuntan, indican que aquel niño que nacería, además de ser humano en su naturaleza, también sería divino. En contraste, el niño que nacería y la distinción que tendría evidenciarían claramente que Dios se haría un hombre, como nos lo manifiesta el apóstol Juan en el evangelio que lleva su nombre, por allá en Juan 1:14. Pero además de lo anterior, también el salmista nos manifiesta lo siguiente en Salmos capítulo 45, entre los versículos 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Los judíos de la antigüedad supieron que este salmo estaba dirigido al Mesías. Y para exaltar su autoridad y poder, lo identificaron como el Dios Rey, quien sería reconocido por la equidad y la justicia que manifestaría durante su reinado. Ningún ser humano, por importante que haya sido, por bueno que haya manifestado su reino, ha podido llegar a compararse con este. Siglos más adelante, el escritor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 9, aplicó este salmo precisamente a Jesucristo. Y esto no porque haya sido una interpretación arbitraria, pues como ya lo dijimos, los judíos desde siempre supieron que este salmo apuntaba hacia el Mesías prometido, esperado y venidero. La afirmación que observamos en este salmo de que el reinado sería eterno encaja perfectamente en la doctrina de que Jesús es el rey en cuyo reino no habrá fin, cuyo dominio será para siempre. Ahora bien, observemos que en segundo lugar, este rey es llamado también Dios, lo cual jamás podría aplicarse a ninguno de los reyes de Israel o de Judá. Se implica, por lo tanto, que dicha afirmación sería exclusiva del Mesías, del Cristo esperado. Finalmente, este reinado sería sempiterno, pero sería evidenciado por la justicia y la santidad que demostrarían, cosa que ningún ser humano ha podido alcanzar, por bueno que haya sido su reinado. Allí podemos observar, por lo tanto, que el reinado de aquel rey, valga la redundancia, se destacaría porque Dios, es decir, el Padre, sería el ungido para con su Hijo, lo cual evidenciaría la comunión, la complacencia y la interacción entre
la divinidad, tal como lo observamos en Lucas 4:18. Si vamos un poco más adelante también, el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2 manifiesta: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje, escrito también con varios siglos de anticipación, predice con toda exactitud el lugar del nacimiento del Mesías, Belén de Judá. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos observar que ciertamente Jesús nace precisamente en aquella población. Y así nos lo registran tanto Mateo como Lucas. En Mateo capítulo 2 y entre los versículos 1 al 6 se nos confirma, pero Lucas por su parte en el capítulo 2 y entre los versículos 4 al 6 también lo confirma. Finalmente, este versículo señala que esto mismo estaba predestinado desde la eternidad, desde el principio, indicando que aquel líder no sería simplemente un mortal, pero alguien trascendente desde todo punto de vista. Fue por ello que los reyes de Oriente, los magos de Oriente, vinieron a visitarle preguntando dónde se hallaría el Mesías prometido. Como podemos observarlo, a lo largo de todas las sagradas escrituras, se nos hace evidente cómo Jesús una y otra vez es manifestado, y las declaraciones que se hacen en relación con él confirman su naturaleza completamente humana, pero también perfectamente divina. Así, vamos a dejar nuestra lección hasta este momento, sabiendo con certeza de que todas las escrituras apuntan hacia nuestro Señor. Como lo dijo Jesucristo mismo en Juan 5:39, ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra próxima lección estaremos profundizando acerca de esto mismo. Estaremos observando precisamente cómo Jesús mismo evidencia una vez tras otra su verdadera identidad. Cómo Jesús se identifica como Hijo de Dios. Muchas gracias por su amable atención. Dios les bendiga.